Hola, un gusto saludarlos. Como la mayoría que ya me conoce, saben que yo hago estas cápsulas de apoyo para el día a día en nuestro trabajo. Y el origen de cada una de las cápsulas que hago está en un gran porcentaje relacionado con consultas que recibo. En, en cuanto más se repita la misma pregunta o preguntas relacionadas, yo prefiero hacer una cápsula y hacer la difusión para muchas más personas que puedan tener la misma duda. Teniendo en cuenta esta información que les acabo de entregar, voy a partir hablando, como dice el título, principalmente sobre la identificación inicial de factores de riesgo que se relacionan con trastornos músculo-esqueléticos, pero presentes en trabajadores en el mundo del trabajo. Los dos agentes presentes en el mundo del trabajo y que se relacionan principalmente con el manejo manual de cargas y a los que se les está dando mayor importancia en cuanto a la gestión, la legislación, los diferentes protocolos son manejo manual de cargas y trabajo repetitivo. Entonces, por eso el foco va a estar en estos dos. Si hablamos de manejo manual de cargas, en una empresa donde recién vayan a partir la gestión para prevenir trastornos musculoesqueléticos, yo les sugiero que partan por manejo manual de cargas. Y que en el caso de Chile partan implementando la guía técnica de manejo manual de cargas del año 2018. Lo primero, en cualquier gestión de estos factores de riesgo es realizar la identificación. Y tanto para manejo manual de cargas como para trabajo repetitivo existe una identificación inicial. En términos de investigación, podríamos hablar de qué incluimos o cuáles van a ser los criterios de inclusión para considerar el puesto dentro de esta población o de este grupo en el que vamos a realizar la gestión. Para la identificación inicial de manejo manual de cargas, la guía técnica de manejo manual de cargas en la tabla 1 de identificación inicial nos deja 4 preguntas, de las cuales las 3 primeras están directamente relacionadas con la presencia o no de manejo manual de cargas. Así que me tomé la libertad de copiarlo y pegarlo y leérselo a ustedes. Y de repente destacar algunos aspectos que se deben considerar. Primero, en cada una de sus empresas hay que preguntarse, es mucho más práctico si dividen este trabajo por áreas, se les va a facilitar y van a ir avanzando. Preguntarse, ¿existe levantamiento, descenso o transporte manual de un objeto de 3 kilos o más? Entonces, primero yo miro por el área y si veo que en el área hay varios puestos que manipulan cargas, objetos que pesan 3 o más kilos, ya estoy identificando manejo manual de cargas. ¿Existe empuje o arrastre de un objeto utilizando una o dos manos?
Entonces, lo mismo, por área, por puesto, voy identificando el empuje de cargas, independiente del peso. Si ustedes se fijan, la pregunta no menciona el peso, no así si se levanta, se desciende o se transporta de forma manual el objeto. Quizás sea relevante que yo haga esta mención y para otras personas esté sobreabundando en lo mismo. Pero es importante que aclaremos que el levantamiento es cuando yo cojo un objeto y lo muevo eh, opuesto a la acción de la gravedad, en sentido vertical, o sea, en sentido opuesto a la gravedad. Descenso es cuando lo hago en el sentido contrario, muevo la carga a favor de la gravedad, de arriba abajo. Y el transporte manual de un objeto es cuando llevo el objeto sobre mí, ya sea en las manos, en los hombros, en la cabeza. En todo caso dice manual, o sea, se habla como de las manos, pero muchas veces vemos que transportan en el hombro, que transportan en la cabeza la carga. Entonces ahí, cuando hablamos de manual, se refiere a que no existe un elemento, un carro o alguna ayuda, sino lo hace el trabajador con su esfuerzo. Eso sería para levantamiento, descenso o transporte. Y el empuje o arrastre de un objeto utilizando una o dos manos, el énfasis que yo les hacía es que no dice cuál es el peso. Independiente del peso, si se empuja o se arrastra, es decir, si se aleja la carga, se hace un esfuerzo empujando lejos del cuerpo, o si se acerca la carga, o sea, hacia el cuerpo, si se busca acercar el cuerpo, la carga hacia el cuerpo, en dirección del cuerpo. Y la otra pregunta, también relacionada con el manejo manual de cargas, en este caso es de pacientes. ¿Existe manejo manual de pacientes o de personas? Entonces ahí estoy identificando, no dice si yo levanto y desciendo a la persona o al paciente, no dice si yo lo llevo en brazos, no dice si yo lo empujo, solo es si yo hago la manipulación de una persona, así solo sea parcial, pero existe la manipulación de una persona. Aspectos sí, aspectos en los cuales prestar atención y que me ha llamado bastante el tema en las preguntas que me han hecho y que quiero destacarlo acá. Por ejemplo, escribí sin criterios de inclusión por tiempo o frecuencia de exposición. He escuchado comentarios como, no, es que eso solo se realiza una vez al año, no, si eso se hace muy de vez en cuando, como una o dos veces al mes. Esos, en manejo manual de cargas, eso no son criterios para excluir un puesto de trabajo y no pensar en hacer gestión de manejo manual de cargas. Así que así se manipule la carga una vez al año, debemos hacer gestión de manejo manual de cargas. Porque eso está de la mano aquí con este aspecto donde yo les puse podría ocasionar un accidente de trabajo por sobreesfuerzo. Es más, en esos casos yo me atrevería a decir cuando no es rutinario, es mucho más probable que incluso ocurra un accidente de trabajo por la falta de acondicionamiento, por la falta de dominio, de práctica. Es mucho más fácil que se pueda presentar un accidente. Así que para todos los casos donde se manipulen cargas que superen, que sean de 3 kilos o superen los 3 kilos, donde se empujen o se manipulen personas o pacientes, hay que iniciar la gestión en manejo manual de cargas, independiente de su frecuencia, de su tiempo de exposición. Una vez se ha hecho esta identificación inicial, la misma guía nos indica que debemos continuar con la identificación avanzada de manejo manual de cargas aplicando
una serie de tablas según se trate la operación que esté presente, según estemos hablando de levantamiento, descenso, transporte, empuje o arrastre o manejo de pacientes. Hay que continuar. Y lo otro, ya para terminar la identificación, o sea, lo relacionado a lo que les quería decir de manejo manual de cargas en la identificación inicial, es que este factor de riesgo de manejo manual de cargas puede afectar o afecta principalmente la región lumbar por el sobreesfuerzo que realiza la persona. Por otra parte, como les dije inicialmente, en trastornos musculoesqueléticos hay varios factores, pero estamos haciendo el énfasis en los dos que más estamos gestionando, que es manejo manual de cargas y tareas repetitivas o trabajo repetitivo. En la misma guía técnica de manejo manual de cargas se hace como esa identificación inicial donde está una pregunta que dice, ¿existe al menos una tarea repetitiva de extremidad superior con duración total de 1 o más horas diarias o con tiempo total de 5 o más horas a la semana? Bueno, entendiéndose como tarea repetitiva, aquellas tareas que son cíclicas, que sus ciclos son cortos, menos de 30 segundos por ciclo, o tareas que pueden ser de ciclos largos o no identificarse ningún ciclo, pero más del 50% del tiempo se observan movimientos repetitivos de las extremidades superiores. Entonces, aquí claramente en la pregunta nos deja ver que para incluir esas tareas, esas tareas a la gestión del protocolo TEMER, debemos considerar el tiempo de exposición, porque aquí ya no es que con un trabajo repetitivo la persona se vaya a accidentar, pero sí se puede llegar a enfermar si no se hace la gestión. Puede ocurrir una enfermedad profesional, principalmente de las extremidades superiores. Entonces, recapitulando, para la identificación inicial de tareas repetitivas, como criterio de inclusión están los tiempos de exposición, mínimo 1 hora al día, mínimo 5 horas a la semana y yo les aporto mínimo 1 semana al año. Entonces, sí, para que se dé una lesión de los brazos por trabajo repetitivo, deben tratarse de tareas rutinarias que tengan estos tiempos mínimos de exposición. Una vez se ha hecho esta identificación inicial y ya sabemos que en esta área o en esta empresa o como lo estén haciendo existe la exposición a tareas repetitivas, hay que continuar aplicando la lista de chequeo TEMER que se encuentra en la norma técnica TEMER. Y eso prácticamente era lo que quería ahondar en estos dos temas. Si eventualmente quedan algunas dudas o algunos comentarios que quieran hacer, los pueden dejar aquí abajo o escribirme, mandarme un mensajito a quienes ya tengan mis datos. Un saludo y deseo que se encuentren muy bien.